Muy amados amigos y hermanos, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que me acompañe, por favor, en la lectura de la palabra del Señor, quienes puedan, los amados hermanos especialmente. Filipenses capítulo 2, hermanos. Filipenses, en el capítulo 2. Un texto que claramente la iglesia conoce, pero que esperamos poder desarrollar hoy por la gracia del Señor. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Haya pues, dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? En el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Muy bien, amados hermanos. Necesitamos desarrollar en la medida, en la gracia del Señor, y en la medida que el Señor por su Espíritu nos gobierne, nos permita, ¿no? Necesitamos desarrollar cómo es que se produce, cómo es que se cumple en forma tan gloriosa la palabra del Señor, ya sea en términos proféticos, ya sea en los tiempos en que se cumple la profecía, como en la revelación de las Escrituras, cuando nos enseñan que Jesucristo es el Señor. Mire, religiosamente visto, creo poder juzgar que no es difícil que las gentes, los hermanos, hablen acerca de que Jesús es el Salvador. Y gloria a Dios, no hay duda que es así. Jesús es el Salvador. Así fue dicho por el ángel cuando le habla a María y le dice que va a tener un niño y le van a poner por nombre Jesús, porque Jesús significa Salvador. Y hay un enorme número de personas, de hermanos, de gente religiosa que lo entiende bien esto y dice Jesús es nuestro Salvador. Y otra vez decimos amén, eso es verdad, pero es una verdad parcializada. Necesitamos algo más, necesitamos un poquito más de acción del Espíritu y de revelación a nuestras vidas. Porque la Escritura va a decir en el capítulo 10 de Romanos que si creyeres en tu corazón que Dios el Padre levantó a Jesús de entre los muertos y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, entonces serás salvo. Así está dicho. No ha habido en ningún hombre, hermanos, no ha habido en ningún hombre una bienaventuranza de parte del Señor por declarar o por creer que Jesús hizo el proceso de salvación, de redención en la cruz y allí todo acabó. El que cree eso no ha recibido nunca, hombre alguno, ha recibido una palabra de bienaventuranza menos del Señor. Sin embargo, cuando Simón Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente,
¡Aleluya! El Señor le dice: Simón, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino esto es revelación directa de mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta revelación y sobre esta declaración de fe, yo edificaré mi iglesia, dice el Señor. Por tanto, hoy debemos examinar, amados hermanos, este proceso del que habla el apóstol bajo el Espíritu Santo a los filipenses. Este Jesús que siendo Dios, o más correctamente, este Señor que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse para permanecer en la gloria, sino que se despojó a sí mismo y dice, se hizo semejante a los siervos, semejante a un siervo y estando en condición de hombre. ¿Y por qué junta al siervo con el hombre? Porque son uno mismo. Está hablando de que Él fue hecho semejante a todo hombre pecador. Y todo el que hace pecado, ahí está, esclavo. Muy bien, siervo entonces. Esclavo es del pecado. Entonces, ¿qué hace el bendito Hijo de Dios? Renuncia, se desnuda de toda su gloria para convertirse en un siervo, esto es, semejante a un hombre pecador, pero Él se mantuvo santo, bendito sea, semejante a un hombre terrenal, semejante a un hombre temporal, se mantuvo, se dispuso, obedeció para estar en esa condición y finalmente dice ofrendarse hasta la muerte y muerte de cruz. Bendito sea, allí está el Salvador. Se ofrendó hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta allí está la acción salvadora. Pero esa acción salvadora no hubiera sido posible sin que el Padre responda a su amado Hijo en aquella entrega que el Hijo hace. Si el Padre no respalda el accionar de su Hijo, si el Padre no recibe el sacrificio de su bendito Hijo, si el Padre no hubiera observado cómo se cumplía aquella profecía de Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si eso el Padre no lo hubiera visto en su Hijo, entonces el proceso de redención no hubiera podido ser posible, porque el proceso de redención no termina en la cruz, ni termina en la sepultura. El proceso de redención termina, como está dicho aquí en Filipenses 2. Dice versículos 9, 10 y 11, por lo cual, por la obediencia, por la entrega, por el sacrificio del Hijo, por lo cual Dios le exaltó, aleluya, de entre los muertos, le exaltó hasta lo sumo, al lugar más alto. ¿Para qué? Para darle un nombre, dice, que es sobre todo nombre, a fin de que ante ese nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua sin excepción confiese, proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Allí se completa entonces el proceso de redención en que estamos. Cuando un hombre, una mujer puede creer que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cuando cree que Cristo fue sepultado, pero cree fervorosamente que Dios el Padre, con poder, le ha levantado de entre los muertos y le ha sentado a la diestra de Dios el Padre como Señor y Cristo, según está escrito. ¿Por qué tiene que ser así? Mire, viene a mí una palabra que la iglesia conoce, pero que debe hoy día aplicar en la gracia del Señor. En el 1 Corintios capítulo 15, va a decir el versículo 14, y si Cristo no resucitó, por lo tanto, la predicación del Evangelio o la redención quedaría hasta la cruz y a la sepultura, ¿cierto?
Si Cristo no resucitó, ahí terminaría todo. Pero mire lo que está dicho aquí. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Pero dice, vana es también vuestra fe, dice. O sea, si la fe es vana, entonces no existe. Y sin fe, como sabemos, y sin fe, mire qué grave. Claro, entre otras cosas porque la fe, como sabemos, es un don, pero es un don que nos ha sido dado en Cristo el Señor. Y si nuestra fe estuviera depositada en un muerto, como la mayoría de las religiones, ¿de qué nos serviría tener fe? ¿De qué nos serviría incluso nombrar al Señor? Entonces dice, vana es vuestra fe. Vana es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, ¿no? Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Mira el 17. Y si Cristo no resucitó, por favor, verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. O sea, hermoso para nosotros que Cristo haya muerto en la cruz. Amén. Hermoso que haya sido sepultado y sepultar allí con él nuestros pecados. Amén, decimos. Pero más hermoso que Dios el Padre con poder le haya levantado de entre los muertos y le haya sentado a su diestra. Y esto no ocurre, Pablo lo va a explicar aquí en 1 Corintios 15, va a decir que así como Cristo murió y fue sepultado conforme a la Escritura, dice que también fue levantado de los muertos conforme a las sepulturas, conforme a las Escrituras, levantado de la sepultura. Entonces, para tener la vida nueva y eterna que el Padre le asignó por su gracia, ¿no? Y todo esto, como sabemos, no es casualidad. Un texto que usted conoce de la profecía, Salmo 110:1. A lo mejor lo puede recitar de memoria, ¿cómo no? Hermoso es eso. Salmo 110:1. Dijo el Señor a mi Señor. ¿Qué dijo? Siéntate, aleluya, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos los enemigos, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor enviará desde Sión la vara de su poder. Domina en medio de tus enemigos. Mira el verso 3, tu pueblo, hermanos, pueblo de Dios. Aleluya. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Cuándo? No cuando la iglesia ve a Jesús colgando de la cruz y le da dolor y le afecta y dice, ay, pobrecito. Alguno se atreve a decir, si yo hubiera estado en ese tiempo, yo hubiera intentado defender al Señor, etc. No. Dice que su pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de su poder. Cuando Él ha sido entronado, cuando ha sido glorificado, cuando el Padre le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos debajo de tus pies. En esa gloria, entonces tu pueblo, dice, le reconocerá y se te ofrecerá voluntariamente. En la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. La profecía dice que Dios el Padre iba a tomar a su Hijo y le iba a exaltar hasta lo sumo, ¿no? Y le iba a sentar a su diestra. La profecía decía, lo puede ver usted en casa, 2 Samuel capítulo 7, la profecía decía que de la descendencia de David se iba a levantar uno, que uno le iba a preparar un gran templo al Señor. ¡Aleluya! Un gran templo. Usted sabe que eso solo se cumple luego que Jesucristo es levantado de entre los muertos. Porque dirá Efesios en el capítulo 1, versículos 22 y 23, que el Padre asigna al Cristo resucitado, a ese que levanta en la supereminente grandeza de su poder, el Padre lo asigna a Él como cabeza de la iglesia, dice, la cual es su cuerpo. Aleluya. Aleluya. ¿Qué está diciendo entonces? Que este
Cristo resucitado, este Cristo levantado de entre los muertos y que se constituye por autoridad del Padre en la máxima manifestación de su gloria. Es entonces el centro de nuestra adoración. Es la máxima autoridad constituida por Dios para que la iglesia aprenda a obedecer, aprenda a estar sujeta a la palabra del Cristo, que es Señor sobre toda la cosa, pero que es cabeza sobre su amada iglesia. Aleluya. ¿Qué dice entonces la profecía de David, segunda de Samuel capítulo 7? Que de su simiente iba a venir uno, que habla de Cristo, que iba a levantarle, dice, un gran templo. Aleluya. Pero es un templo que se va a levantar luego que el Cristo haya sido resucitado de los muertos. Antes no era posible. El Padre distribuye la cabeza y el cuerpo como la iglesia, luego que el Cristo es levantado de los muertos entonces. Y solo en esa condición se cumplirá la palabra apostólica de Colosenses capítulo 2, cuando dice que en Cristo el Señor habita corporalmente. Es en este cuerpo y no en otro. Es en este cuerpo donde habita toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud. Pero es en este cuerpo glorificado, es en este cuerpo que el Padre le asigna a Cristo como cabeza. Entonces la profecía dice que este descendiente, de la simiente de David, va a construirle un gran templo al Señor, que es el templo que Dios el Padre recibe. Pero también dice que le va a dar un trono eterno y para siempre. O sea, le está dando la condición de rey entonces. ¡Aleluya! Está diciendo entonces que viene la manifestación de ese gran reino, de ese imperio eterno y para siempre. Si usted quisiera acompañarme, por favor, en Mateo capítulo 2, hermanos. Mateo capítulo 2. Hablamos de cómo los tiempos y las profecías, como los tiempos y la palabra del Señor se va cumpliendo gloriosa y hermosamente. Los primeros versículos del capítulo 2 de Mateo dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos. Pequeño comentario. La gente y a veces la iglesia cae en el lamentable error de observar y de ver y de pensar y de hablar acerca de el pobre niñito de Belén, ese pequeño niño desvalido y pobre que estaba allí en el establo, y se ve a Jesús, se ve al bendito Hijo de Dios como alguien desamparado, triste, pobre, y no sé si alguien piensa que con hambre. Es por falta de visión, es por falta de entendimiento de la palabra, es por falta de recibir del Espíritu Santo la revelación de que Jesucristo, desde el mismo minuto en que nace, si me permite, un poco antes que nace, desde el mismo minuto en que fue concebido en el vientre de María su madre, si me permite antes, desde el mismo minuto en que el ángel le dice a María que va a dar a luz, va a concebir y va a dar a luz un hijo. Si me permite, toda la profecía anterior, desde siempre, el bendito Hijo de Dios nunca fue un pobrecito, nunca fue un abandonado, nunca fue un niñito que había que correr a resolverle sus problemas. Quiero decirle que Dios el Padre dio testimonio que cuando nació en Belén, no después, cuando nació en Belén de Judea y gobernaba Herodes, dice que vinieron de tierras muy lejanas, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, versículo 2 de Mateo 2, diciendo: ¿dónde está? Mire lo que ellos venían a buscar. Y el niño recién, solo días, había nacido. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dice. El rey no están preguntando por un niñito, hermanos. No está diciendo: ¿dónde está ese pobre bebito que venimos a traerle un chalcito aquí, un chaloncito? No. ¿Dónde está? Mire,
el rey de los judíos que ha nacido. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Amén. Mire el verso 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, convocó a los principales sacerdotes y escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo, o sea, el ungido, o sea, el que la profecía habían anunciado. ¿Dónde había de nacer el Cristo? Entonces, estos sacerdotes y escribas le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y citan entonces la profecía de Miqueas que dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, un pastor, aleluya, de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Herodes quiso engañar a los magos. Versículo número 9 dice que ellos oyeron al rey, pero se fueron a visitar al niño. Verso 10. Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Miren lo que hacen los magos. Y postrándose. Usted puede decir un pobre niñito. Y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, ¿qué? Oro, incienso y mirra. Regalo de reyes y para reyes. El apóstol Pedro, hermanos, en aquella oportunidad en que se inicia la iglesia y todo lleno del Espíritu Santo. Usted recuerda en el aposento alto, Hechos capítulo 2. Usted sabe que el apóstol lleno del Espíritu Santo hace su primer gran discurso y él dice en una parte del discurso, versículo 32, por favor, versículo 32. Dice Pedro, usted sabe que Pedro era un tipo impulsivo, de carácter, con don de mando. Usted sabe, ¿no? Sí, el Señor fue trabajando después con él presencialmente y luego por el Espíritu. A nivel de que finalmente el mismo Pedro va a escribir a la iglesia y va a decir a los ancianos, mire, traten a la grey, traten al ganado del Señor. Dice, no con señorío, sino siendo ejemplo. Sí, pero es porque el Señor va tratando con nosotros todos los días, pues. Es porque el Espíritu del Señor, a medida que pasan los tiempos, los años, nos hace vivir experiencia, nos hace sufrir y llorar tantas veces y finalmente el alma va siendo afectada positivamente a nivel de que emocionarse es más fácil, afectarse es más fácil y amar es más fácil, hermanos. Incluso a aquellos que puedan levantarse como enemigos. Pero aquí, Pedro, imagínense un Pedro con carácter, con autoridad, con fuerza, pero ahora lleno del Espíritu Santo. Y el Señor les había dicho en el capítulo 1 aquí de hecho, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo me imagino a Pedro predicando, hermanos. Yo creo que no sé. Yo creo que salía de él así como una lucecita, algo grande, ¿verdad? Y en el verso 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que dice, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Verso 34, porque David dice, no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor,
Está citando el Salmo 110:1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por favor, 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Bendito es el Señor. Entonces, tenemos una palabra profética que anuncia cómo desde su nacimiento el bendito Hijo sería el Señor, sería el Rey, sería el Cristo de Dios. Tenemos el cumplimiento de cómo los magos dan testimonio de la condición de este hermoso niño que había nacido en condición de rey. Lo proclama el Espíritu Santo por Pedro cuando dice que Dios el Padre, ¿no?, le constituyó en Señor y Cristo sobre todas las cosas. Que dice la palabra revelada a la iglesia. ¿Cómo habla el Espíritu Santo del Señor a la iglesia? Romanos capítulo 14, amados hermanos. Romanos capítulo 14. Por una cosa de tiempo leemos solo lo puntual, pero usted debe leer los versículos anteriores a lo menos. El versículo 9 va a decir, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pablo había dicho recientemente, pues si vivimos, la iglesia del Señor, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Allí en Romanos capítulo 10, un texto ya citado, dirá en el versículo 9, 8 y 9, por favor. Romanos capítulo 10, versos 8 y 9. Dice el 8, mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares, aquí está, ¿ves? Que si confesares que Jesús es el Señor, es el Cristo de Dios, es el Rey. Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya. Allí está la redención completa entonces. Cuando reconociendo que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, pero que el Padre con poder le levanta de entre los muertos y le sienta a su diestra en plena gloria y en toda autoridad, conforme a las Escrituras. Y el Espíritu Santo opera en nosotros y nos revela esta verdad y la confesamos con nuestros labios. Entonces dice, allí se termina el proceso. Allí se cumple plenamente la profecía de Dios, de la redención que nos daría en Cristo su amado Hijo. Recién allí, amado hermano. Si alguno de ustedes está viendo solo al Jesús, al pequeño niñito de la Navidad que provoca estos regalos que se hace a la gente, o si alguno de ustedes solo ve a ese pobre Jesús lánguido, moribundo, que está colgando de la cruz y no puede ver más, yo le invito a que hoy oremos al Señor para que Él abra los ojos de su entendimiento. Hay más, hermanos, hay más bendición, hermano, hay más profecía, hermano, hay más gloria de Dios. Hay que alcanzar a ver por la fe al Cristo de Dios sentado a la diestra del Padre, gobernando sobre todas las cosas. De esto debemos hablar en los próximos días. ¿Cómo es que Cristo el Señor manifiesta su gloria y su poder? Que leíamos al comenzar hoy. Haya pues, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir de despojarse de la gloria y hacerse siervo y estando en condición de hombre, obedecer hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué dice Dios el Padre? Por lo cual Él le exaltó, aleluya, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo. Muy bien, haya pues en vosotros
este sentir que hubo en Cristo Jesús. El Señor, Dios el Padre, amados hermanos y amigos, Dios el Padre está buscando hombres cristianos. ¿Qué significa ser cristiano? Significa ser apartado, significa ser parte de Cristo, significa ser participante de Cristo, significa constituirse en una pequeña porción de Cristo. Y si me permite, esto es ser un Cristo pequeñito. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, haya en vosotros un entendimiento de un cristiano, de un Cristo pequeñito, pero con el mismo sentir del gran Cristo de Dios. ¿Y cuál fue su sentir? Dejar la gloria de los cielos, no permitir gloria humana, sino que obedecer al Padre, obedecer a la comisión, pero obedecerlo, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy necesitamos, amados hermanos, decirle al Señor: yo quiero ser un cristiano, no de religión cristiana, no de un grupo determinado llamado cristianos, sino yo quiero ser un Cristo pequeñito que viva a la manera de Cristo. ¿Por qué? Porque esta es la única forma que tenemos de ser bendecidos por el Padre. Mire, termino. Si vivimos en Cristo y como Cristo, si obedecemos como Cristo lo hizo y padecemos como Cristo el Señor padeció por obedecer al Padre, la Escritura va a decir por Pablo a Timoteo, va a decir que si padecemos con Él, aleluya, con Él también reinaremos. ¡Gloria a Dios! ¿Podemos estar sentados a la diestra del Padre? La Escritura dice que sí. Efesios capítulo 2 dice que en Cristo y con Cristo no solo hemos sido resucitados de los muertos, sino que con Cristo, dice, hemos sido sentados a la diestra de Dios. ¡Aleluya! Sí, pero eso se cumple cuando vivimos como Cristo, padecemos como Cristo y morimos al mundo como Cristo. Entonces el Padre nos exaltará, aleluya, nos levantará y nos sentará a su diestra, formando parte del gran cuerpo de Cristo, el bendito Hijo de Dios. Sean bendecidos, amados, sean bendecidos en el nombre del Señor. Quiero guardar silencio ahora para que tenga tiempo allí en casa, en el lugar donde esté, si no está en casa con la familia, donde esté, pero todos los hermanos que han obedecido, no, estén con la familia, tengan un tiempo de comunión en el Señor para decirle: Señor, que quisiéramos que aquí se levanten muchos Cristos pequeñitos. Queremos ser cristianos como casa, como familia, como hijos suyos. Queremos ofrendarnos y disponernos para gloria suya. Reciban bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.